Algunos dicen presupuestariamente no es relevante el número en términos de lo que es el ajuste fiscal global y el gobierno lo mantiene al conflicto también candente con declaraciones fuertes, permanentes del presidente, distintos funcionarios. Yo creo que ha quedado claro cuál es la idea del presidente y es la que nos está trayendo al equilibrio fiscal y a bajar la inflación que perjudica a todos, tanto a los universitarios como a los jubilados o cualquier otro que no sea de ese abanico. Entonces, el trabajo que está haciendo el presidente Milei y los argentinos para llegar al equilibrio fiscal, aparecen algunos diputados generando un conflicto donde no hay y atentando contra el equilibrio fiscal. Pero teniendo en cuenta esto, el presidente dijo universidades públicas no aranceladas. Está claro eso, entonces no estamos discutiendo si va a haber o no va a haber universidades. Se le dio una actualización de un 270%, para el uso, funcionamiento. Y después está la otra parte que es los salarios. Los salarios tienen paritaria. Ahora, se metieron los salarios en el Congreso que no tienen nada que hacer. Igual que si mañana aparece Moyano con diputados que actualizan a los camioneros. No es una discusión que debería dar el Congreso. Ahora, como bien lo decía recién, está el presupuesto para que dentro del presupuesto y el equilibrio fiscal se hagan las atribuciones que parezcan correspondientes para las universidades, que todos estamos de acuerdo con la universidad y que es una causa noble, ¿no? Isabel, ahora vamos a hablar también de Córdoba, digamos, donde ha sido fuerte la marcha y también hoy también hubo distintas manifestaciones. Isabel, este tema de las tomas y demás, ¿esto se resuelve en asambleas? Creo que hay ahí algunas diferencias con algunos decanos, rectores. Ahora había una reunión del Consejo Interuniversitario a esta misma hora, un Zoom. Querían ver los rectores qué posicionamiento tomaban respecto al tema salarial, fundamentalmente. Pero ¿por qué los estudiantes con el tema de las tomas en este contexto? Sí, nosotros, los y las estudiantes, los docentes, los no docentes, venimos poniendo sobre la mesa desde que asumió el gobierno de Javier Milei y anunció el congelamiento del presupuesto universitario mediante la prórroga del presupuesto 2023, que este presupuesto no alcanza para que las universidades puedan funcionar. Porque acá el jefe del bloque de la Libertad Avanza en el Congreso plantea que hubo un aumento del 200% del presupuesto universitario, cuando eso en realidad solo representa el 10% del presupuesto total. La mayor parte del presupuesto universitario se destina al pago de los salarios de los trabajadores docentes y no docentes, y eso es lo que el gobierno no está discutiendo y no está permitiendo aumentar. Hoy en día hay docentes que cobran por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, lo que nosotros planteamos es que no podemos sostener las universidades públicas con trabajadores y trabajadoras que no cobran salarios dignos de acuerdo al trabajo que desarrollan todos los días. ¿Por qué? Porque cuando uno cobra mal, uno busca otro trabajo. Cuando los docentes cobran mal, lo que terminan eligiendo es la oferta en el sector privado o irse del país. Esto ya se está viendo. Hay distintas facultades de la UBA, por ejemplo la de veterinaria, que ya anunció que distintos miembros de su planta docente renunciaron a sus cargos producto de la baja situación salarial que están recibiendo. Mientras tanto, los diputados, los senadores se suben los salarios, le niegan a los jubilados y a las jubiladas un aumento también como el que se negó hace varias semanas en el Congreso. Y simultáneamente también se quitan, por ejemplo, impuestos a la riqueza o los bienes personales, como hizo también el gobierno hace unos meses, lo cual permitiría, por ejemplo, poder cubrir esa diferencia en el presupuesto universitario. Entonces me parece que acá el problema es que no hay una cuestión de querer llegar a un equilibrio fiscal porque se está eligiendo avanzar sobre la educación pública de los argentinos y las argentinas cuando se podría buscar otras formas de garantizar eso, por ejemplo, a quienes hoy en día se vieron más beneficiados con estas políticas y no sobre los estudiantes, los docentes y los no docentes, y eso, y principalmente sobre los salarios de los trabajadores. A ver, Javier. Sí, Isabel, yo te quería preguntar si escuchábamos recién a la ministra de Seguridad diciendo, bueno, lo que buscan son revueltas. Es decir, sacar el conflicto a la calle en un modelo a la chilena. Recordemos, Chile, que era el país modelo, estallaron las revueltas universitarias y lograron poner un presidente. Boric, el actual presidente de Chile, viene de ese levantamiento universitario. ¿No te resulta, si bien me vas a decir seguramente que no buscan esa revuelta, pero la conflictividad de las tomas, de los paros, ¿no te parece que les resulta funcional al gobierno en su narrativa de, ven, no quieren estudiar,
no quieren abrir las facultades, no les interesa la educación pública, solamente les interesa su interés político. Yo creo que los que están generando el conflicto no somos los estudiantes, no somos los docentes, no somos los no docentes, es el gobierno de Javier Milei, que desde el primer día se dedica no solamente a financiar nuestra educación, que me parece que ya el conjunto del pueblo argentino manifestó el profundo respeto y orgullo que le produce la educación pública y en particular la universidad pública, que es reconocida internacionalmente por su alto nivel académico, que yo soy de la Facultad de Filosofía y Letras, si bien yo no soy muy amiga de los estándares internacionales porque creo que a veces simplifican mucho la vida académica, sí son cuestiones que son reconocidas a nivel internacional. Por ejemplo, la carrera de letras de la Universidad de Buenos Aires es una de las carreras de letras mejor y más reconocidas en todo el mundo. Digo, hay académicos, digo, Jorge Luis Borges salió de la Facultad de Filosofía y Letras, Julio Cortázar salió de la Facultad de Filosofía y Letras. Yo no quiero que dejen de haber Julio Cortázar y Jorge Luis Borges, yo quiero que haya más, yo quiero que cada estudiante de este país pueda soñar con ser un escritor, con ser un académico, con ser un profesional al servicio de los problemas que tenemos todos los días los argentinos y las argentinas, y me parece que lo violento es negarle a los estudiantes esa posibilidad. A mí no me gusta tomar la facultad, a mí no me gusta tener que dormir en mi facultad, tener que pensar con mis compañeros cómo hacer para cuidar las instalaciones, tener que limpiar, tener que estar garantizando el funcionamiento, porque es erróneo, las facultades no están cerradas, las facultades están funcionando, las clases se están dando en la calle, estamos gestionando comida para que los estudiantes que no pueden pagarse la cena, porque también, dicho sea de paso, este gobierno logró que el 50% de los estudiantes universitarios hoy en día sean pobres. La verdad que no es lo que más me gustaría. A mí me gustaría poder estar en mi casa, poder estar cursando con normalidad, poder discutir con mis docentes en un aula. Ahora, si el gobierno hace 10 meses se empeña en no permitir que podamos tener una cursada digna con presupuesto necesario para que la facultad pueda funcionar con normalidad, nosotros no vamos a permitir que eso siga avanzando y nosotros estamos decididos a interrumpir la normalidad también del gobierno, pero no porque nos interese ser violentos ni antidemocráticos, sino porque nos parece que es antidemocrático lo que está planteando el gobierno, que no escucha el reclamo genuino de miles de argentinos que ya salimos a las calles muchísimas veces, que ya lo dijimos de muchísimas formas, y lo único que hace el presidente es seguir atacando, diciendo que no servimos para nada, que somos un vagos. segundito. Me decía hace un rato el rector de una universidad importante del conurbano que no está de acuerdo con las tomas. Esto es importante aclararlo. Me decía, mira, en realidad la universidad está abierta. Le dijimos, sigue abierta, se siguen dando clases y demás. Ayer lo dijo el decano de la UBA. La toma simplemente es un grupo de estudiantes con los cuales hablamos y no estamos de acuerdo con que tomen, que se quieren quedar a la noche. Pero le dijimos, limpian los baños, no vamos a poner personal para que limpien los baños, ordenan todo, dejan todo impecable, ¿no? Me decía este rector que no está de acuerdo con eso y que considera que es fundamental que las universidades estén funcionando, que los chicos efectivamente vayan a clases. ¿Habló el ministro de Economía también del tema universidades? A ver. ¿Y por qué volvíamos a caer? Oye, justamente por esto, porque no había una decisión política de tener un orden macro, era simplemente la consecuencia de que habíamos gatillado una crisis, ¿no? Entonces, esa diferencia es tremenda, es fundamental. Y de vuelta, eso es lo que tiene que darles a ustedes la garantía de esto. Y la garantía la están viendo todos los días. La están viendo todos los días porque del otro lado, ahora que se empiezan a preocupar, mucho más que en enero, febrero, marzo, donde comían pochoclos y decían ya se van, ahora que ven que efectivamente la inflación baja y baja, que la economía empieza a recuperar, que el dólar no va a ningún lado y el nivel de desesperación es muy importante. ¿Por qué? Porque ya sabemos que para la oposición la política no es un servicio público, es un negocio. Entonces, si no están manejando el negocio y tienen un problema, tienen otro problema adicional, que es que saben que no pueden volver por mérito propio, porque ya todo el mundo sabe que son unos delincuentes y unos burros, ¿sí? El 75% de la población sabe que son una manga de delincuentes. Bueno, disculpas ahí, que algo que se vio, por eso es tan importante que estén abiertas las universidades públicas, muy importante, muy importante. Bueno, habló ahí Caputo, habló del tema político y demás. Le pregunto a Bornoloni,
¿Este conflicto va a continuar o se puede resolver en el presupuesto 2025? Es decir, que haya alguna recomposición para los salarios de docentes universitarios que han quedado muy atrasados, bueno, como han quedado también los empleados públicos, como han quedado también los jubilados, pero en particular también los salarios universitarios. Se envió un presupuesto que se está debatiendo. Lo que yo no he visto hasta el momento es la propuesta que han hecho para la actualización. El gobierno ya hizo una propuesta que evidentemente va en consonancia con la proyección de la inflación para el año que viene, pero los diputados todavía no han hecho una propuesta que es el lugar donde deberían hacer la propuesta. Yo, Maxi, te quiero decir algo. Yo veo acá muchas cuestiones políticas y de hecho estaban diciendo que estaba la Cámpora, que estaban un montón de facciones políticas que nada tienen que hacer en la universidad. En la universidad no se va a hacer política. La política se hace en el Congreso y se hace en las urnas, no en las universidades. Entonces, cuando recién escuchaba que decían, este gobierno congeló, este gobierno no congeló. El gobierno pasado congeló las universidades y nadie dijo nada. Este gobierno le dio una actualización de un 270% y el 6,8% que habían pedido en paritaria, antes de cerrar, porque antes de la marcha y después dijeron que no, se concedió todo lo que habían pedido y siguen adelante. Están utilizando una causa noble para generar este tipo de situaciones y te quiero decir algo para redondearlo. Me llegan videos de la Universidad de Córdoba y de distintas universidades que los estudiantes no quieren ir a ninguna cuestión de toma de universidad, quieren ir a estudiar. Ahora hablamos de eso y hablamos también un poquito de los números, de los números de las universidades y los números del ajuste en el sector público. El ajuste fiscal de este año de casi 5 puntos del PBI, una porción importante lo tienen los jubilados, que es 1,2% del PBI este año, pero ya no se licúan más desde abril, que está la nueva fórmula de movilidad con ajuste inflacionario. Hay una porción creciente del tema de obra pública, están las transferencias a provincias, está el recorte de subsidios tarifarios, que obviamente se pagan con mayores tarifas en las boletas de luz y de gas. Y después están los que se llaman gastos corrientes. Dentro de eso está el recorte en las universidades. En la última década, históricamente, el presupuesto de transferencias del Tesoro a las universidades, incluido el gobierno de Macri, donde hubo picos de transferencias del Tesoro a las universidades, estuvo entre 0,8 y 0,7% del PBI. El año pasado fue 0,7% del PBI. Este año va a ser 0,5% del PBI. Es decir, 0,2% menos, que es un poco la discusión que hay de lo que era esta ley. Hay un recorte, pero bueno, uno puede decir, bueno, está bien. Del ajuste total, el 4% del ajuste total, o un poco menos del 4%, 3,8% de ese ajuste, ese ahorro, corresponde al recorte de universidades. El 25% corresponde a jubilados. Hoy el 20% a obra pública. Otro 15% a transferencia provincial. Solo el 3,9%. Es decir, hay un recorte de transferencia a universidad y básicamente tiene que ver con el ajuste en los salarios reales, porque el 90% del gasto universitario se va en salarios. Me parece, diputado, que eso es lo que está discutiendo. Y hoy se puede encuadrar dentro del tema de la paritaria, pero ustedes están viendo algo más detrás de esa negociación. Ustedes dicen hay algo político. El recorte está, el recorte es innegable y es parte de lo que Milei se vanagloria diciendo el ajuste fiscal más grande de la humanidad. Evidentemente que hay una cuestión política porque el cronista estaba diciendo que estaban referentes de la Cámpora, de izquierda, kirchnerismo, atrás de estas tomas, pero son, digamos, insisto... Pero son minoritarios esas representaciones. Por ejemplo, la Cámpora no tiene ninguna facultad importante en la Universidad de Buenos Aires. Claro, son los radicales. Ninguna, no existe. No existe en Derecho, no existe en Ciencia Económica, no existen las principales facultades por lo menos lo que conozco, en la Universidad de Buenos Aires. Tampoco la izquierda, salvo en alguna facultad en particular, no es que tienen la mayor representación. En la Universidad de Córdoba, yo no sé quién tiene la representación. Estoy seguro que no es ni el kirchnerismo, pero estoy seguro. Por eso digo que el tema de las tomas. Sino que estoy seguro que en la Universidad de Córdoba deben ser mayoritariamente votantes de Milei o de Macri. Y claro, pero por eso que se resisten a la toma. Pero la manifestación fue grande, reclaman el presupuesto. Pero se resiste. Y porque la información que llega es
que primero se decía, y los títulos eran que el presidente no quería las universidades públicas. Salió y lo aclaró todas las veces que pudo. Universidades públicas y no aranceladas. Lo dejó claro para que todos tuvieran la claridad de cuál es el objetivo del presidente. Educación la queremos todos. Ahora, cuando vos decís, bueno, vamos hacia una actualización salarial, bueno, ¿de dónde lo vamos a sacar? Generando inflación que le sacamos a todos, incluso a los docentes y no docentes. Entonces tenemos que tener la expectativa de que cuando vayamos al Congreso a llevar una idea de dónde vamos a sacar, porque si no hay plata, ¿qué hacemos? Decimos que, bueno, sí, le vamos a dar lo que quieran y después generamos inflación. Es la historia de la Argentina. Yo tengo 46 años. La mitad de mi vida tuve inflación. Vayamos hacia un país normal que podamos transitar hacia adelante y saber qué es lo que va a pasar. ¿Esa discusión se puede dar en el presupuesto 2025? ¿Se puede dar esa discusión en el presupuesto 2025? Ahora está abierto el presupuesto para que lleven toda la propuesta al Congreso y están funcionando todas las comisiones para que esto se pueda debatir. La idea sería que la lleven, ¿no? Porque si no es solo en la calle, pero no en el Congreso no llevan una idea. Yo lo que quisiera saber es cómo, yo estudio Ciencias de la Educación, que justamente nos dedicamos a estudiar la problemática del financiamiento educativo, que es uno de los problemas centrales de la educación argentina, que tiene que ver con dónde se sacan los recursos para financiar la educación, no solo la universitaria, sino la obligatoria. Y yo quisiera preguntarle acá al diputado, ¿cómo plantea que ustedes quieren educación cuando están planteando un recorte no solo en el nivel superior, sino en el nivel obligatorio? Es decir, el plan de alfabetización que presentó el Gobierno Nacional para, por ejemplo, garantizar que los niños y niñas de primaria puedan leer y escribir, hoy en día tiene 0 pesos asignados. Me parece muy hipócrita que planteen que ustedes defienden la universidad pública, que ustedes defienden la educación pública, pero que después en los hechos estén planteando un recorte, que ya lo mencionaron acá, pero que incluso en el presupuesto 2025 se acrecenta. Me parece que acá la discusión es el ajuste a quiénes se los hacen. Y hoy en día el ajuste se está haciendo a el conjunto de los argentinos y argentinas, no a la casta. Los diputados del espacio político y los senadores se aumentan el sueldo, siguen teniendo los privilegios que tanto criticaron y por los cuales la gente lo votó, y mientras tanto suben las tarifas, suben el costo de vida a todos los argentinos y las argentinas. Entonces me parece que le está mintiendo a la gente, porque la gente todos los días le sube, le suben los precios de las cosas, y además de eso sus salarios no se actualizan en función de ese aumento del costo de vida. Y las universidades no estamos exentas de eso. O sea, no solamente ajustaron el presupuesto universitario por su congelamiento y su no actualización, sino que en ese tiempo hubo un aumento de los gastos de funcionamiento, del costo de los gastos de funcionamiento y del aumento del costo de vida de los trabajadores que sostienen las universidades altísimo, que no están considerando. Entonces es insostenible decir que ustedes bancan la universidad pública si de hecho la están desfinanciando y la están destruyendo. Sin financiamiento las universidades no pueden funcionar, sin trabajadores las universidades no pueden funcionar. Y no es lo que decimos nosotros los zurdos, kirchneristas, horribles, malos. Lo dicen los radicales, lo dicen los macristas, lo dice gente incluso de su espacio político, Lourdes Arrieta, que terminó votando en contra del veto del presidente. Entonces me parece que acá es una obstinación, porque saben que el conjunto del pueblo argentino valora la universidad pública, porque saben que le puede transformar la vida a la gente, porque saben que el 68% de los estudiantes universitarios son primera generación universitaria y tienen el tupé de ir contra los sueños de los pibes y las pibas del país, que quieren aportar al desarrollo de su país, mientras ustedes destruyen la ciencia, la técnica, el desarrollo que necesitamos en nuestra Argentina para poder salir adelante y estar en un mejor país. Para eso está el presupuesto. No, es que no termina el presupuesto. Hoy en día los docentes tienen hambre ahora. Los docentes no llegan a fin de mes ahora. ¿Cómo funciona esto? A ver, hablamos sobre... Yo me metí en política, no soy político, para cambiar la Argentina. La oportunidad que tienen de ir al Congreso y llevar propuestas es histórica, pero empiezan a hablar de que no le están sacando el sueño a alguien. Ya lo dijo el presidente, entonces no hay que decir algo que no está diciendo el presidente y que no estamos diciendo nosotros. Queremos la universidad pública y no arancelada. ¿Y cómo está la garantizan? el presupuesto
¿Y cómo lo garantizan, abierto diputado? para que vayan y digan de dónde van a sacar la plata Pero eso lo tienen que sin hacer generar ustedes. el desequilibrio Ustedes son el fiscal gobierno. que históricamente hicieron para son que el tengamos... gobierno. Pará, no Ahora, hablé un por segundo, sobre un segundo, lo que un estoy segundo. hablando, Ahora, no sé, sí, Maxi, sí, sí. cómo funciona Sí, esto. sí, sí, un segundo, Yo no un quiero un segundo, debate escuchémonos, porque sí. la verdad que vengo a explicar qué es lo que está pasando en el Congreso para que todos podamos ver cuál es la idea y qué podemos hacer para que la Argentina salga adelante. Todos tenemos ideas, llevémosla al Congreso y hagamos que funcione el presupuesto. Todavía no llegó ninguna idea, ¿no? Están las tomas, pero todavía no ha llegado ninguna idea. Entonces, invitamos a que lleven la idea al Congreso para que tengamos un presupuesto, que los argentinos tengamos una dirección y un norte. Sí, perdón, si les interesa escuchar cuáles son las propuestas que tenemos los estudiantes, me parece que sería óptimo que la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, y el secretario de Educación, Carlos Torrendel, el subsecretario de Políticas Universitarias, puedan convocar a los estudiantes universitarios. Sí, más allá de los estudiantes también, en este tema hay gente muy formada en las universidades que ha hecho su carrera de grado, de posgrado y demás. Yo insisto, estamos hablando de 0,2% del PBI. Doy un ejemplo. En la factura de luz y gas, cada vez que hay un aumento de tarifas por quita de subsidios o aumento de tarifas, el Estado va prendido con eso con mayor recaudación. De hecho, la quita de subsidio, la segunda parte del año, recaudó el Estado vía IVA, después van también los municipios y las gobernaciones prendidas, pero vía IVA, que es un impuesto nacional que se coparticipa, parte de la mitad vuelve también a las provincias, recaudó más que 0,2% del PBI. Entonces, digo, hay una discusión muy interesante para dar en el presupuesto. Yo estoy seguro que esa discusión se va a dar, porque obviamente los diputados del oficialismo, de la oposición, tienen gente muy preparada. Está la oficina de presupuesto del Congreso con gente muy preparada. 0,2% del presupuesto se puede conseguir financiamiento. Claramente hay áreas del gasto público también que se pueden recortar y se pueden reasignar. La pregunta es si va a haber voluntad política por parte del gobierno de dar esa discusión y conseguir una mayoría para tener un presupuesto, que obviamente sería lo deseable en la Argentina, o si va a haber una especie de pelea política en la cual no va a haber presupuesto y el gobierno el presidente va a gobernar por decreto, digamos, fijando tope de gasto por decreto, prorrogando el presupuesto de este año. Estamos trabajando incansablemente para tener un presupuesto, y lo dije, lo óptimo que nos puede pasar a los argentinos es que tengamos un presupuesto. Por eso digo, si la universidad hay que reasignar, que llevemos las ideas al Congreso para que tengamos un presupuesto y le va a hacer bien a todos los argentinos. A los jubilados, a los universitarios, al que se levanta todos los días a las 7 de la mañana a abrir su pyme, a todos los argentinos le va a hacer bien saber que tenemos un presupuesto, que tenemos equilibrio fiscal, que sabemos qué es lo que va a pasar el mes que viene y a fin de año y cuál es la proyección de inflación que vamos a tener el año que viene. Quieren cerrar. El gobierno, por ejemplo, este año no ha dado la discusión sobre lo que llaman gastos tributarios, que son las exenciones impositivas que hay en regímenes especiales. Por ejemplo, uno es el de Tierra del Fuego, régimen industrial, régimen del software, régimen de... tanto del sector del servicio como industria hay un montón de regímenes promocionales de recaudación que deja de recaudar el Estado y que cede a sectores económicos. Entonces, esa es otra de las discusiones para dar. Si Todas hay que darla, Maxi, claro. y el presidente... No, pero me parece que es relevante también poner el eje en la universidad. Si están de acuerdo ustedes que la universidad pública es un eje de la educación y de la inversión, y que no es un gasto, sino es una inversión que repaga siempre a futuro, claro, bueno, hay que encontrar también, el gobierno tiene que poner su voluntad de encontrar ese financiamiento. Pero obvio, la voluntad está puesta y las ideas hay que llevarlas al Congreso, ¿no? Me parece extraño, solamente quiero señalar que me parece extraño que un funcionario, un diputado, un representante de un gobierno que viene dedicándose hace 10 meses a atacar a las universidades, no solo en términos materiales con el ajuste al presupuesto, sino también en términos simbólicos, diciendo constantemente que las universidades son lugares de adoctrinamiento, lugares donde no acceden los hijos de los y las trabajadores, y donde incluso su ministro de Seguridad hoy dijo que íbamos a ir a una movilización violenta cuando, como dije antes, nosotros somos los primeros en querer garantizar que cualquier movilización sea pacífica, porque creemos y defendemos la democracia de nuestro país que tanto nos ha costado. Diga que
que tiene voluntad Bien. de discutir el financiamiento. Me parece que sería importante que convoquen a los centros de estudiantes, que convoquen a los gremios, que convoquen a todos los actores que intervenimos en las universidades públicas, porque no sé si lo conocen, pero las universidades se rigen por el cogobierno universitario, lo que quiere decir que todos los actores formamos parte de su gobierno y de su gestión, para que efectivamente podamos discutir estas cuestiones, porque si no parece más una palabrería decir que les importa la universidad pública, pero a la hora de discutir los números y las Bien. propuestas concretas no está reflejado eso. Les agradezco, gracias. Gracias, Gracias, Maxi. Gracias a diputada, ustedes. gracias.